Como siempre, por ahí a veces hago comparación cultivo de verano entre sorgo, maíz y soja. Una de las primeras preguntas que por ahí algunos se hacen es decir, bueno, de los cultivos de verano, maíz o sorgo. Siguiente. Y hay muy pocos trabajos, porque la verdad que estos trabajos tendrían que hacerlo de manera pareada. Si conviene maíz o sorgo maíz, ¿no? Hay pocos reportes, hay 2 trabajos en el mundo, no sé si habrá más en la bibliografía. Creo que de Pioneer tal vez podremos hacer con los ensayos que tenemos de franja alguna relación parecida, siempre y cuando los ensayos se siembren en la misma región. Pero esto es lo que trata de decir, bueno, maíz o sorgo maíz, ¿en qué punto de equilibrio el maíz está por encima del sorgo? Esto es rendimiento de maíz, ¿está? Y esta es la diferencia de rendimiento entre sorgo y maíz. Por encima rinde más el sorgo y por debajo rinde más el maíz. 2 reportes, Matson está con datos adaptados y esto de Dutberg. Y bueno, en este trabajo el punto de equilibrio sería las 5 toneladas y en este trabajo estaría alrededor de las 6 toneladas. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Por debajo por encima de las 6 toneladas, el maíz empieza a rendir más que el sorgo y por debajo de las 5 toneladas, el sorgo rinde más que el maíz. Ahora, esto también hay que hacer una transformación económica, porque dependiendo del precio del commodity, del sorgo y del costo, esta recta se puede trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la relación de precio es mejor para el maíz, el punto de equilibrio se va a levantar a la izquierda, y si la relación de costo-beneficio es más para el sorgo, se va a ir hacia la derecha, ¿no? O sea, a este número le podemos poner un número económico y decir, bueno, a partir de 6 toneladas económicamente me conviene más sorgo o me conviene maíz. ¿Se entiende? Bueno, el efecto de la rotación, hoy ya estuvieron hablando, en Argentina ya está bastante medido. Esto es soja monocultivo con sorgo como antecesor, más o menos el promedio, que son las líneas verdes, que es la soja en rotación, en promedio da unos 300 kilos más de soja que podemos tener arriba de rastrojo de sorgo y unos tantos milímetros más que se ve acá en la franja verde. Esto es para discutir en Uruguay por los tipos de suelo que estuvimos hablando ya a la mañana, donde tal vez la transferencia de agua de barbecho es diferente a lo que son los suelos de Argentina, ¿no? Un punto para discutir a posteriori. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que por ahí lo de cobertura del rastrojo de sorgo puede ser más para captar la lluvia instantánea que estoy teniendo en el momento por el impacto de la gota y no sé si tanto de transferir de un cultivo a otro, a eso me refería. Pero estoy seguro que podemos llegar a una conclusión. Bueno, en esto de una manera graciosa y fácil de decir cómo yo encaro los cultivos para razonarlo cuando estoy en el campo, ¿no? Como cualquier cultivo, soja, maíz, girasol, lo que sea, hay una etapa donde el cultivo hace una antena, que estoy tratando de ponerla acá, como los paneles solares para capturar radiación. Hay otro periodo muy crítico donde se definen las copitas estas, que serían los granos. Si yo acá tengo pocas copas, o digamos pocos granos, por más que yo tenga muy buenas condiciones en llenado, ya el rendimiento lo voy a dejar limitado. Y el llenado representado por esta botella, que sería la fuente para estar llenando estos destinos que estoy fijando alrededor del periodo de antesis y gota, ¿no? La relación que tenga yo entre esta botella, que va a ser toda la cantidad de fuente que va a estar teniendo para llenar esos granos, y los granos que voy a tener que alimentar, se va a crear una relación entre la fuente y los destinos, ¿está? Y en colorario con eso, muy importante para el sorgo y para el maíz, va a haber un balance ahí, como la caja de ahorro cuando le sacamos plato le ponemos, en los azúcares en tallo. Esto es importante para tener en cuenta los recursos forrajeros y muy importante también para tenerlo en cuenta todo lo que son enfermedades de tallos en sorgo, ¿no? Entonces, con los distintos tipos de sorgo, como hablaba Weber, hay que razonarlo distinto. O sea, nosotros, yo cuando mencionaba acá de lo de granífero, todo mi enfoque y todo lo que uno puede estar razonando y demás, en todos esos años es como destino reproductivo el grano, ¿no? Acá en el grano uno lo ve esto tan compactito y tiene empaquetado en el almidón muchísimos carbonos que tienen una concentración energética muy concentrada que a veces lo subestimamos, desde mi punto de vista. Y en los otros tipos de sorgo, las concentraciones energéticas están en la celulosa para un rumiante que lo puede digerir y en los tallos. Entonces, cuando razonamos los cultivos hay que estar razonando muy diferente a un granífero o a un forrajero. Por ejemplo, por decirle, si tenemos un estrés hídrico, hoy comentábamos en periodo vegetativo en estos tipos de sorgo, es muy probable que se acumulen azúcares en tallos. Si nosotros tenemos un estrés en llenado en un sorgo granífero,
Al contrario, vamos a removilizar porque estos granos van a estar pidiendo y van a sacar todo el azúcar del tallo. Entonces, cuando hacemos análisis de calidad, cuando hacemos proyecciones, sacamos conclusiones de ensayo, hay que mirar el entorno, ¿no es cierto? Cómo estuvo el estrés, si fue en vegetativo, si fue en reproductivo, como para entender un poco más y ponerle marco a cómo entendemos los cultivos. De hecho, gran parte de los cultivos azucarados, el azúcar que están acumulando, que hay un planteo que después seguramente Leandro lo va a comentar, no sé, supongo de cultivo diferido y demás, en realidad pues no tiene nada de grano. Entonces, toda la parte final va a estar acumulando el azúcar en el tallo y va a estar difiriendo la energía para el invierno, ¿no? Bueno, para concentrarnos en periodo crítico, hablando un poco de fisiología, siempre hay que concentrarse, esto es muy parecido, si bien no tiene nada que ver con el trigo, a diferencia del maíz hay que estar mirando el cultivo en estadio de bota de antesis, o de última hoja visible a bota de antesis. Durante ese periodo, esto es la floración, es donde se produce el crecimiento de la panoja, ¿no? Y todos los procesos que estén pasando en este periodo van a estar muy correlacionados con el número de grano final que va a tener el cultivo. Podemos estar teniendo estrés al principio muy severos, pero si después las condiciones se recomponen y tenemos buena agua acá, no le digo que vamos a tener rendimientos máximos, pero el cultivo no se va a caer y va a ser muy noble, ¿no es cierto? Totalmente al revés si tenemos una condición inversa, ¿no? Buenos cultivos al principio y tenemos un golpe de calor o estrés hídrico, un palazo en este periodo, ¿no? Si bien el cultivo tiene estrategias de latencia y demás, se va a ver afectado igual como cualquier otro cultivo. Esto es nomás para ejemplificarle en ese periodo de bota, acá le llamaban buchado, gracias, el periodo de buche, que también lo podemos hacer con el trigo como está de buche. Periodos de calor en este estadio producen, estos son temperaturas altas nocturnas y diurnas, producen fallas en la fijación de grano básicamente por infertilidad de las flores, ¿no? Esto es una característica que puede llegar a ocurrir cuando está en periodo de bota. Entonces, cuando vemos a veces las panojas cuando salen con los granos fallados, hoy estábamos en la discusión, ¿no es cierto?, de si eran en el periodo de diferenciación de estructuras reproductivas. Generalmente la mayoría de los cultivos, no solamente para sorgo, sino soja, maíz y girasol no tanto, y sorgo, el proceso de diferenciación generalmente no se ve afectado por estreses hídricos. Por ahí sí problemas de herbicida, ¿no? Pero sí hay grandes problemas cuando las flores están creciendo ahí en prebota, un periodo de estrés fuerte. La siguiente. Esto es calórico. Esto es otro tipo de estrés que el maíz no lo sabemos ver, que las bajas temperaturas para el maíz por ano favorecen por la amplitud térmica, es en el mismo periodo que estamos hablando de bota, por eso les decía concentrarse para el número de grano, bajas temperaturas nocturnas, entre 8 y 13 grados, pueden estar produciendo infertilidad de polen. Esto me hace acordar mucho a arroz, los que andan en arroz, algo saben de este tema, cosa que esto tampoco ocurre en el maíz. Bajas temperaturas nocturnas pueden estar produciendo en el proceso de meiosis, que no vale el caso ser específico, que el polen pierda viabilidad. Y con esto, ¿por qué lo traigo? Lo traigo a colación, la transparencia siguiente, a una enfermedad que muchas veces la asociamos con genética. Acá estuvo hablando Ever de mejoramiento genético, pero tiene un gran componente de razonarlo fisiológicamente, que es el ergot, ¿tá? Esas bajas temperaturas nocturnas que yo les decía que producían inviabilidad de polen, el polen en realidad llega muchísimo más rápido que la espora del ergot. En 8 horas ya podemos estar fertilizando, de 2 a 8 horas ya el grano puede estar fertilizando el óvulo, ¿no? Cosa que la espora del ergot tarda 24 horas. Entonces, cuando el polen era inviable porque había tenido baja temperatura nocturna, hizo que la espora del hongo le gane al polen en esa carrera de llegar a la flor. Entonces se produce esto que es el ergot, ¿tá? ¿Por qué lo asocio a esto? Lo asocio a esto por el tema de fecha de siembras. La probabilidad de estar teniendo bajas temperaturas nocturnas por debajo de 8 o 13 grados son más probables en siembras tardías y más probables en ciclos largos. Tiró como tip de manejo, y cuando hurgueteemos un poco el tema de ergot, tenemos que estar mirando que es una enfermedad no 100% genética, sino también fisiológica. Algo Ever, por ahí lo adelantó, pero
se están haciendo programas de mejoramiento ¿para qué? Para que los sorgos toleren esa baja temperatura y no produzcan infertilidad de polen. Ese sería un mecanismo indirecto de estar peleando contra esta enfermedad que es el ergo. Esto se lo pongo a título de ejemplo, nomás es cerebela, es un saprófito del ergo. Yo en los primeros tiempos que había empezado con sorgo, mi inicio era el maíz, tuve que aprender. Me llamaban para preguntarme, che, tengo carbón en el sorgo, y en realidad era la cerebela que era un saprófito que estaba comiendo la miel del ergo. Esto nomás es un dato de color por si van al campo, que no es carbón, que es porque hubo ergot. Bueno, sigamos, Pablo. Lo que le quiero decir es que hay una gran correlación entre el porcentaje de la enfermedad y los granificados. Esto lo sabemos bastante bien también por el tema de producción de semilla, donde cuando falla el NIC, el tema del ergo es un tema en la producción de semilla. Cuando está el color que pasa de miel a blanco, me comentaban que una manera para poder trillarlo le daban un golpe de riego para sacar ese moco blanco que ahí no se veía. Y bueno, llevándolo a nivel de producción sería esperar una lluvia para la trilla que lave eso y que facilite la cosecha por todo un pegote. Comentario. Entonces dije, relacionado con fecha de siembra y relacionado también, cuando ustedes habrán visto esos palos que tenemos de seca, que hay macollo o ramas, esos macollos tardíos también van a tener problemas de ergo. Bueno, decisiones de planificación. Siguiente, fecha de siembra, cultivar y arreglo. ¿Cómo ven en tiempo? Bien. En fecha de siembra, con fecha de siembra, bueno, esto es, el concepto que quiero transmitir acá es que esto sería el rendimiento de sorgo con riego y esto sería con secano. Si uno va a la teoría y hace todas las relaciones de radiación y demás y todas esas cuestiones, sabemos que el rendimiento se va a disminuir con la fecha de siembra, esto con bajo riego, alrededor de 900 kilos por mes o 30 kilos por día, ¿no? Ahora, esta es la línea verde. Cuando estamos en secano, tenemos que estar acostumbrados a ver todas estas cosas, ¿no es cierto? Cosas raras porque depende de cuándo te cayó el estrés en periodo crítico, lo que vos pensabas que podía llegar a ser una fecha óptima para rendimiento, un estrés puntual te hizo que rindiera menos, ¿no? Para el 84-19, que es el híbrido que estábamos hablando, esta es una latitud un poquito más arriba que Paysandú, los periodos críticos estarían para fechas de octubre alrededor de diciembre, enero, para las fechas de noviembre, principio de diciembre, alrededor ya entrando en febrero, y lo llenado en febrero, y si ya nos vamos a las de enero, que acá ya llegamos a la conclusión que no podemos hacer hasta el día de diciembre, ya nos estamos entrando muy dentro de marzo, y fíjense ya como tenemos peligro de helada. Siguiente, Pablo. Estos son datos reales de franja, le veo un poquito de más actividad, de datos reales de franja de campo. De Uruguay también encontré, es parecida a la curva tal cual lo que decía en noviembre, y lo que se ve es que el percentil de arriba, o sea, los rendimientos máximos, el 15% máximo, sigue el patrón de la radiación. ¿Ven esta línea? ¿Tá? Y sigue el patrón de estar hablando de los 800 kilos por mes de caída. Ahora, a nivel de franja, lo que tenemos que estar viendo es que tenemos toda esta nube de puntos de rendimientos mínimos y máximos por temas de estrés hídrico. Y acá tenemos que estar hablando mucho de plagas, que me voy a referir a una principalmente que para mí es silente, que es la diatraea. Prangochito, Pablo, con respecto a la media, entonces, y el máximo, las siembras tempranas podremos tener una brecha del 60% y en las tardías de un 20% con el rendimiento máximo lograble, el percentil más alto, ¿no? ¿Seguimos? ¿Pasar la otra? Estos son datos de fenología que tomamos a esta latitud, donde por ahí nos pareció piola mostrar esto como un esquema conceptual y mental con datos reales de cómo se posicionan los periodos críticos que estamos hablando de fijación de grano y llenado para distintas fechas de siembra. Esta sería la fecha de panojamiento, esto sería la fecha de madurez, y esta barrita estaría diciendo cuándo se dio el estado de prebota-bota, ¿se acuerdan que estábamos hablando para fijación de grano, todo lo rojo? Y cuándo se estarían dando los llenados para las distintas fechas de siembra, ¿no? Madurez fisiológica, y acá el corte de helada extrema, una del 11 de abril, podemos tener alguna del primero, pero muy rara, y las heladas del 1 de mayo, ¿no? Y bueno, esto lo estamos haciendo para cada uno de los genotipos para ver hasta qué fecha de siembra, trabajo pendiente para Nario, para qué fecha de siembra y qué latitud, hasta dónde podríamos estar extendiéndole con la fecha más probable de helada. Acá podemos trabajar en conjunto para ver los datos que hay
de acá, de probabilidades de helada y las fechas de corte. Estaría bueno. Bueno. Bien. Acá me dice Tomás, no sé si tuvieron Toro con el tema explorador de cultivo, que carga bases históricas, y poniendo los datos de fenología que podemos poner en sorgo, nos estaría dando en qué fecha florece y madura los sorgos, y a ver si cae dentro de las probabilidades de heladas para que no nos agarre. ¿Hasta dónde podemos extender la fecha más tardía, no? En sorgo se nos hace una complicación, que es el tema de la latencia con la floración, que más no lo tenemos. La verdad que ahí un poquito se nos complica. Esto a colación nomás, es un gráfico que sale de datos empíricos, pero para simplificarlo a nivel de productor, es en los distintos estadios de grano, lechoso, pastoso blando, pastoso duro y maduro, cómo sería el peso relativo al máximo, ¿no? O sea, cuánto del máximo estamos, qué sé yo, por decirle, el lechoso estaríamos al inicio de pastoso blando estaríamos un 40% del máximo, y en inicio o mitad de pastoso duro estaremos alrededor de un 75% de valor máximo, o sea que le falta un 25% más de llenado, ¿está? Y esto para ejemplificar el color del grano que estaría en cada uno de los estadios. Acá para ponerle, esto madurez fisiológica es cuando tiene la puntita negra igual que el maíz, ¿no? Siguiente. Bueno, a título de ejemplo, para cuando la latitud es diferente, fechas parecidas de siembra y de visita, cómo estaba un cultivo en la latitud norte ya maduro y cómo acá estábamos complicados con un cultivo que estaba en pastoso duro un poquitito más, y con una helada que ahí la merma que le estimamos y después la conformamos con el productor, ¿sí? Activa la flecha. Este sería el cultivo que estaba en Córdoba, que ya estaba llenado para esa misma fecha de la foto, alrededor de 11 de abril. Y, ¿sí, Pablo? Que esto también se puede estimar a los 400 grados días, esto más o menos puede haber sido 20 días después de la floración, calculo. El cultivo le faltaba un 25% más para terminar el llenado. Entonces, esa helada posiblemente le haya comido entre un 20 y un 25% del rinde. Tal vez un poquito menos porque se acuerdan que podemos estar dependiendo de la removilización que tenga de tallo, que el sorgo tiene, pero esto nos sirve como información útil, saber dónde estamos parados y cuánto le falta llenar y cuánto podría ser la merma potencial. Tanino sin tanino, porque me dijeron que traiga acá a colación el tema de tanino y de vuelta aprendiendo con los uruguayos acá el tema de pájaro no pájaro. Simplemente quería decirle que en Argentina, y esto que habría que verlo en Uruguay, ya no sé si el año pasado ya creo que no empezó a mermar el tema, ¿no? Pero los años anteriores tenemos presión de pájaro en el 9 de línea, pero muy fuerte, muy fuerte. Con el hecho de decirle que ya los productores a nivel de campo habían detectado qué híbrido de contanino para paloma funcionaban. Porque la paloma, yo en realidad hacía las selecciones bajo parcela y me decían, no, te estás equivocando porque bajo parcela tiene para elegir. Es verdad, pero veía que estaba el corto que lo comían, este que no lo comía, el más largo lo comía, digo, acá algo hay. Bueno, lo llevamos a franja. En franja se volvía a repetir y en lote se volvía a repetir, que los productores decían, che, este producto lo comen menos que el resto. De hecho, quedaron dos, en la época de paloma fuerte, muy fuerte, quedaron 2 o 3 productos en el mercado dentro de la gama de tanino. Estos son 2 híbridos con tanino, y este es el G67, que no sabemos por qué, porque en realidad los contenidos de tanino cuando los míos son exactamente iguales. Me pueden decirlo de la forma de la panoja, yo no vi mucha asociación con eso, que no se puede parar la paloma, entonces por eso no lo come, pero hay algo que tenía, y esta línea particular, la que está relacionada, que las palomas se lo comían bastante menos, diría, ¿no? Fíjense acá la diferencia entre uno y otro. Esto se repitió a campo y eran híbridos que los alocábamos acá en el norte de nuestra provincia. Ahora la paloma ha armado bastante de lo que era en esos años atrás y bueno, hablando con gente que sabe del tema me decían que la paloma hasta puede hacer 200 kilómetros para elegir lotes. Yo la verdad que no sabía y después haciendo colación tiramos el ejemplo de las abejas exactamente lo de las abejas cuando ponen en los lotes de girasol que quieren polinizar los girasoles. Los productores, los que hacen producción de semilla no lo ponen una semana antes, porque la abeja, si se le va a una fuente de polen que está a 20 kilómetros, por decir un número, ¿no? Y el girasol florece,
la abeja no va, por más que tenga la flor de girasol ahí al lado, a esa flor, sino que se va a la que fue anteriormente, que la fuente de polen era más rica para ella, ¿no? Por más que lo tenga al lado. Bueno, aparentemente ese proceso de selección se puede estar llegando a dar a nivel de lote. Es discutible, pero el productor hizo su censo, ¿no? Y hay que creerle al productor. Bueno, densidad y arreglo. Acá un tema, tenemos algo de datos de payo en Argentina, pero y la mayoría de estas cosas se vienen repitiendo y corroborando, salvo una excepción que por ahí la podemos discutir después, que me gustó el ejemplo que me dieron de la mañana, que lo vi también en soja, pero ahora lo podemos comentar más tarde. Pero en términos generales esto es con simulado, ¿no es cierto? Esto es zona húmeda y zona árida. En términos generales las respuestas a la densidad positiva se dan en las regiones húmedas donde hay ambiente o recursos para explotar, y generalmente las zonas áridas vuelvo a repetir, con suelo para explorar, humedad residual en periodo reproductivo, o sea que podemos volverlo en el barbecho, en general las densidades disminuyen en la medida que el ambiente es más malo, ¿no es cierto? Acá el ambiente es muy, muy malo, de 3.000 kilos, hablemos de Australia o Kansas, la densidad óptima tal vez son de 50.000 plantas o 60.000 plantas, y acá estamos hablando de densidades logradas, estoy hablando, ¿no? De 150.000 plantas logradas. Hablando con control de maleza, todo bien, todos los violines. Cuando empecemos acá, que estamos en la pampa húmeda, que hay que pelear contra las malezas, esta estrategia tal vez puede cambiar. Siguiente, Pablo. Estos son datos de Argentina, de 3 localidades. Simplemente le quería decir acá los rangos, que también estamos alrededor de las 150 a 200.000 plantas, donde no ha cambiado la densidad, para 3 ambientes. Y este ambiente especial, donde por ahí si comparamos con un maíz, las curvas de respuesta son mucho más pronunciadas que en sorgo. Sorgo tiende a ser más planas que el maíz, para compararlo con algún cultivo más parecido a soja, y en algunos casos totalmente planas. ¿Sí? La siguiente, Pablo. Le voy a mostrar este ensayo de acá. El ensayo es en el medio que viene la curva plana, y estos son genotipos poco macolladores y más macolladores. Fíjense estos 3 genotipos. Uno es G62, acá no estaba nombrado porque está en una publicación que está en el INTA, por eso no tiene el nombre de genotipo, pero lo hicimos junto con el INTA. Este genotipo, fíjense, incluso con densidad de 30.000 plantas, estaba alrededor de un 60% del rendimiento, perdón, casi un 80% de rendimiento máximo. Fíjense qué plana la curva. Y este genotipo, inelástico, no macollador, hay que estar poniéndole la densidad que le va. Cuando esto, a ver si puedo explicar la gráfica, cuando esto lo llevo, muy parecido a trigo es esto, ¿no? Cuando esto lo llevo a tallos por metro cuadrado, o sea que cada tallo está teniendo una panoja, ¿tá? Se estandariza y vemos que el umbral a partir del cual el rendimiento baja es a partir de 120.000 panojas por hectárea. La estrategia, estos datos son los mismos, ¿tá? Nada más que la estrategia de este cultivar fue haber dado macollos, tenía hasta 3 macollos por planta con panoja, y la estrategia de este cultivar fue no haber dado nada de macollos. El tema de macollos, algunos están pro, otros están contra, por el tema de uniformar las panojas. Yo creo que en ambiente muy árido, donde la estrategia, la densidad es tenerla baja, cuando yo sé que la probabilidad de tener un año bueno en mi zona es 1 de cada 10, esto está bueno, porque te jugás la estrategia defensiva, y si viene el año bueno, te levanta la curva de rendimiento, ¿no? Pero por otro lado también vienen toda la uniformidad de las panojas, el tema del trillado, el tema del picado, que lo podemos discutir después, ¿no? Sí. De espaciamiento. Esto que voy a mostrar, espaciamiento, es conceptual. No tomen lo de los espaciamientos, pero me gustó este ejemplo porque se habla de qué espaciamiento que conviene, que no, y a mí lo que me interesaría es saber el concepto de espaciamiento. Como hablamos hoy, la verdad es que uno trata de maximizar la intercepción de radiación, de no dejar estos huecos, ¿está? Pero el tema, esto se llama skip row, que se estuvo analizando en zonas con mucho déficit hídrico, para ver si estos espaciamientos amplios, la densidad es la misma, claro, 100.000 plantas en la línea, nada más que lo que hace es tener más espaciamiento, producían más rendimiento que los espaciamientos angostos, ¿está? Pasar al siguiente, Pablo, que ahí puede estar el concepto. Vamos muy despacito con los gráficos, porque sé que a muchos no les gusta. Elegí el ambiente extremo para entender el concepto, Esto sería
surcos angostos, los rojos, y los azules y verdes serían los surcos anchos o defensivos, ¿está? Fíjense cómo la curva de consumo de humedad, supongamos que esto es un ambiente, elegí justo el ambiente donde no llovió, donde nos tuvimos que bancar con el agua en el perfil y no llovió más. Fíjense un cultivo con franjas angostas, cómo consume todo el agua y cómo no deja casi nada de agua en periodo reproductivo. ¿Está? Acá estaremos alrededor de la floración, son ciclos cortos de otras latitudes. Y fíjense cómo cultivos anchos transfieren agua hacia periodos reproductivos. Esto básicamente, el kit fisiológico es muy sencillo. La planta y el suelo es una bomba de agua. Lo que ocurre es que cuando el agua pasa a través de la planta, la resistencia a la salida de agua es baja o relativamente baja. Digamos que la atmósfera pide y la planta le da. El suelo, si el suelo está descubierto, si se llega a secar la primera capita, si el suelo pide y eso se seca, el suelo no le entrega más. Entonces transfiere a periodo reproductivo. Es lo que los viejos productores decían, arar disquera un poquito arriba para hacer la capita seca y que le quede la humedad abajo. Bueno, este es el principio. Entonces, el tema de estar regulando espaciamiento para estar transfiriendo agua es positivo si solo sí dos condiciones. Tengo perfil donde acumular agua para transferir, ¿tá? Y mi patrón estacional de agua es que tengo pocas lluvias durante la estación de crecimiento y gran parte de las lluvias son las que vienen del barbecho. Cuando yo tengo lluvia aleatoria y tengo lluvia en el periodo crítico, lo que hay que tratar de hacer como herramienta es tratar de capturar radiación, achicar surcos, aumentar densidad y maximizar rendimiento. Entonces, la verdad de todo esto, ¿qué es lo que terminó? Es que en realidad esto es surcos convencionales, o sea, estrechos, y estos son los surcos anchos. Es que la estrategia defensiva de estar poniendo surcos anchos con respecto a surcos angostos era positiva en rendimientos por debajo de 4.000 kilos. O sea, una estrategia defensiva. Por encima de esto, estar teniendo surcos angostos era mejor que tener surcos anchos. Y esto si lo llevamos a agua, si quieren lo pueden ver acá, miren, de vuelta, el agua en estado de bota. Esto sería surcos angostos, esto sería surcos anchos, y esto el agua que tengo almacenada en el perfil al estado de bota. Fíjense lo que ocurre. Si yo tengo agua por debajo de los 300 o de los 300 milímetros, el surco ancho estaba por encima de rendimiento que el surco angosto. Ahora, por encima de ese umbral, el surco angosto se dispara con respecto a no tener, o sea, el surco angosto por encima del surco, el surco angosto por encima del surco ancho. ¿Por qué? Porque acá al tener agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Capturar radiación porque el agua no es mi limitante. ¿Se entiende? En base a esto es donde vienen todos los trabajos de por qué a veces da espaciamiento sí y por qué a veces da espaciamiento no. La otra la voy a dejar para el final, el caso que me dijeron de acá de Uruguay, porque me interesó mucho que estoy de acuerdo con lo que hablamos. Espero que salga el debate. Sí. 20 minutos. Bueno, esto, pásalo, es lo mismo, nada más que la línea 1-1 y lo que para transmitir el concepto nada más, ponerle de vuelta. Que en la gran mayoría de los casos el surco angosto va a estar por encima de los surcos muy amplios, pásalo, es eso. Únicamente en estrategias muy defensivas. Esto también se exploró en maíz, le quiero comentar, en Argentina, ¿no? Y dio muy parecido, hacían de saltear y eran estrategias muy defensivas. Lo que sí puede estar la diferencia cuando podemos hacer la comparación entre 70 y 52. Tal vez ahí, a veces en maíz me quedaría más con 70 que con 52 para algunos planteos. Bueno, y el otro tema del espaciamiento, hablando de la estrategia con las malezas, que para mí esto es un arma fundamental, porque con sorgo no tenemos mucho para pelear. Y es simplemente, miren estas dos barritas. Esto sería sin maleza, limpio, o sea que estoy con la azada. 70 y 35 me rinde lo mismo, porque siempre lo tuve limpio. Acá obviamente que no hubo problema de intercepción, porque los dos rinden igual. Y fíjense acá esto, cómo el espaciamiento puede ser un aliado para controlar maleza. Acá no controlé nada con malezas. Y a 35 rinde 1.000 kilos más que a 70. ¿Por qué? Simplemente porque el cultivo es también un herbicida, actúa sombreando a las malezas y de alguna manera las suprime. Entonces, espaciamiento más herbicida, espaciamientos angostos más herbicida sería una estrategia para estar peleando contra las malezas.
Bueno, acá por algunas preguntas que salían de implantación y establecimiento, ¿no? De todos los factores que pueden estar influenciando en el establecimiento del cultivo. Y bueno, tenemos agua, temperatura, oxígeno, hongo, hay un montón de factores que podemos estar nombrando, pero yo le voy a marcar dos para mí de mi punto de vista. Uno, temperatura, pero le voy a decir qué de la temperatura, y otro, el tema del encostramiento. Creería que serán de los principales para el sorgo. El sorgo en realidad le pone en temperatura óptima 18 grados, pero con 14 o 15 grados, incluso hay trabajos con 12 grados, pero germoplasma muy específico, no me quiero jugar, podría estar germinando. Pero ¿dónde está el quid de la cuestión? Pasá, y es válido para todos los cultivos. Estos son estudios, lo voy a poner muy sencillito, pero para ejemplificarlo con datos reales, esto está en maíz, pero vale para soja y para cualquier cultivo, es el patrón de variación de la temperatura. Fíjense acá, imaginemos dos productores que siembran acá y que siembran acá, ¿está? Los dos están sembrando con temperaturas muy parecidas. Acá estamos alrededor de 10-11, esto para maíz, y acá de vuelta con 10-11, acá y acá. ¿Qué es la diferencia que ustedes ven entre esta situación y esta situación? La temperatura que tuve los días inmediatamente posteriores a la siembra, acá sube y acá baja. En los dos casos fui y medí con el termómetro, a los tantos días me seguía dando siempre bueno para sembrar. Sin embargo, acá hubo un cambio de tiempo, bajó la temperatura y acá subió. Bueno, esto es detrimental, fíjense los stand. ¿Cómo bajan los stand? Esto es sin fungicida, lo verde, en esta situación donde la temperatura baja abruptamente después de la siembra. Esto tiene un porqué. La ventana crítica donde no tiene que estar tomando frío la semilla es el proceso de imbibición cuando toma agua, que es una ventanita de los primeros 2 días. Cuando se embebe la semilla con agua fría, las paredes de las células se ponen muy rígidas, se dañan y esos son puertas de entrada de los hongos. Créanme, si esa ventana, podemos tener buenas temperaturas ahí, la temperatura vienen posteriormente frías, el problema no sería tan complicado, ¿no? Los primeros días, los primeros días, yo siempre, ¿no? Y hizo baja temperatura, decís, pero ¿cuándo del periodo hizo baja temperatura? Ni bien sembré o a la semana. Si fue ni bien sembré, eso puede ser riesgoso para el cultivo de sorgo. Si es a la semana, tal vez está mucho tiempo bajo tierra, pero el sorgo puede salir. Sí, el maíz tiene también tiene rayitas que pueden traer el agua, pero independientemente si sea lenta o no lenta, esa imbibición hace que, vos sabrás, las membranas no son saturadas, son ácidos grasos insaturados, son flexibles. Con temperaturas frías, estos son estudios hechos por Payer, con temperaturas frías, las membranas se ponen más rígidas y son más proclives a los daños por hongo. De hecho, hay un test que se hace con agua, no el Coltese, con humedad fría, y el que mayor correlación tiene con emergencia campo. Hay un par por ahí de anécdotas al respecto. Bueno, respecto a la uniformidad de emergencia, yo le pongo acá como caso, no es para leerlo, es muchas veces las desuniformidades las tenemos estamos sembrando con la humedad límite, entonces tenemos un perfil irregular de humedad y estamos poniendo la semilla con y sin contacto con la humedad, profundidad desuniforme, contacto del fertilizante con la semilla. Esto a veces tenemos desuniformidades temporales por un efecto salino del fertilizante, muchas veces no sabemos qué era y en realidad era el fertilizante en la línea. Cuando ves una franja con una línea que te queda sin fertilizante te das cuenta. Seguimos. No sé, esto por ahí, esto lo pongo como ejemplo nada más para tenerlo en cuenta, lo de fallos de surco, que esto me llamó la atención. Con respecto a maíz, esto sería la merma sería muchísimo mayor. Estos son midiendo en 15 metros, un fallo de 90 centímetros, 2 fallos de 90 centímetros, y así sucesivamente, hasta tener 3 fallos con 2 metros, que suman 8 metros en 15, ¿está? ¿Se entiende? No quiero redundar, pero la pérdida máxima de fallos en la línea por pérdida de planta además llegó al 22%. Esto me llamó mucho la atención porque yo hubiera esperado un 50%, estar viendo que tengo 3 fallos de 2 metros en la línea, yo me hubiera imaginado mucho más. Por eso habla del tema de la compensación del sorgo. No quiero decir que esto sea que nos despreocupemos, pero puede ayudar para los temas, para las decisiones de resiembra, ¿no? No para
para tener fallos, sino para decir, bueno, ¿hasta dónde puedo especular de la merma de rinde, de decir cuándo me conviene resembrar, si que tengo que hacer una inversión en semilla, en volver a quemar con glifosato y demás? Como un dato de color. Sigamos. Bueno, esto es un caso de reclamo de semilla, cómo había semillas emergiendo tarde y otras tempranas. Sí, Pablo, había un problema de profundidad, fíjense. La siguiente. Por ahí, los ingenieros esto lo saben, pero por ahí para los productores más que nada, las semillas que estaban naciendo tarde estaban arriba y las semillas que estaban nacidas estaban más abajo. ¿Cómo se ve eso? Con la distancia que hay en el hipocótilo entre la semilla y el nudo del sorgo, ¿no es cierto? Esta distancia te está marcando a qué profundidad fue sembrado el sorgo, ¿no? Los casos de daño por gusano blanco, ¿sí, Pablo? Y bueno, no sé, el tema de tratamiento de semilla con nicotinoides, gaucho, cruiser, poncho, estos son casos de tratamientos con tratamiento de semillas. Fíjense cómo el tratamiento con el nicotinoide no tenía fallas de planta y cómo el gusano blanco y la hormiga había hecho daño en el cultivo. El control de maleza lo voy a pasar rápido. Simplemente lo que le quiero decir es, no miren acá la tabla porque no es el hecho de estar mirando la tabla. Lo que le quiero decir, estos son gramíneas y estos hoja ancha. Fíjense el hueco que tenemos en poda emergente para gramíneas en sorgo, ¿no es cierto? No tenemos la ventaja del RR, bueno, ahora con el problema de maleza resistente, y nos tenemos que estar valiendo con la combinación de la atracina para la hoja ancha y el metolaclor curado con dual para las gramíneas. Hoy hablábamos justamente a la mañana, el tema de la falla de los preemergentes y demás, y una de las estrategias que comentaba uno de los asesores con mucho criterio para fechas tardías, de noviembre y diciembre, dejar emerger camada de gramínea, pegarle el golpe con el glifosato y junto con eso poner el preemergente y la atracina, porque muchas veces me comentaba que tenía problemas de los preemergentes. Sigamos, Pablo. Bueno, esto es un resumen de lo anterior. Lo único que le digo del tema de los hormonales, que es la herramienta que tenemos para postemergencia, no pasar más allá de B7, le pongo este dibujito acá, que es donde está el cambio de ápice, podemos llegar a tener problemas de torcimiento, problemas reproductivos y problemas de enraizamiento. Solamente para mostrar algunas fitos, traje a colación el ejemplo que me habías dado por ahí para tener cuenta hoy a la mañana. Estos son casos a veces donde tuvieron muy al límite los productores de hacer lo que estábamos hablando hoy, de hacer el glifo con los preemergentes, para estar matando con el glifo lo nacido y con los preemergentes lo que va a venir. Y había sorgo que estaban en clavito. Entonces tuvimos problemas de daño con glifosato, ¿no? Entonces, ir mirando bien cuando hagan el glifo ahí cerquita de la emergencia de que no esté el clavo asomando, ¿no? Yo no sé si acá es problema o no, esto es un síntoma de mesulfurón, si tienen pH alcalino, el tiempo de carencia, respetarlo, ¿vale? Daños por metolaclor, esto si bien es maíz, se da más que nada en siembras tardías, el daño que van a tener, se enrollan las hojas, generalmente son en siembras más tempranas que en las tardías. Le quería mostrar los datos de los síntomas de fitotoxicidad por metolaclor. ¿Sí? Sí. Sí. Igualmente el maíz, que no tiene problema de toxicidad, tiene problema de fitotoxicidad ¿Sí? No, yo no dije que muera. No va a morir, No va a morir. No afecta el rendimiento. Lo que le quiero decir es que por más que tenga SAFER, hay ciertos alineamientos de los planetas e interacciones específicas que hacen que tenga daño. No, es biología. Daño de atracina, un mal necesario. La atracina podemos llegar a tener daño, pero hay que usarla, o sea, es la herramienta que tenemos. Le quería mostrar los síntomas porque hubo un año que tuvimos bastantes lotes afectados en Cordas, si bien allá el lote más arenoso,
El síntoma típico le quiero mostrar que es las puntas quemadas y este color amarillo, porque se activa con la fotosíntesis. Nada, para mostrarle que el síntoma, si quieren, yo estas fotos se las pensaba dejar a Damián para que las quiera tener por el tema de estar viendo síntomas a campo. Es el mismo, el daño de atracina, nomás para que vean un ejemplo en el campo. Fíjense, esta soja estaba por nacer, entonces el productor iba con la pulverizadora para este lado para no afectar la soja que estaba en cracking. Y fíjense lo que tuvimos con la atracina, ¿no? No había aplicado mequetolaclor. Esto el lote cuando fuimos después, le había sembrado sorgo en el medio. Parte del cultivo se recuperó, por más que estaba violeta, acá la está soja nacida. Y fíjense, el mismo lote, la zona, otro lote con más materia orgánica, el mismo día aplicado, fíjense la diferencia entre un lote y el otro. O sea, el tema de herbicidas es una caja de Pandora, porque están actuando muchos factores ahí, ¿no es cierto? Actúan coloide, actúan materia orgánica, etcétera. Sigamos. Concept, aquí para la señora. Estos son trabajos de tratamiento de Concept justamente por el tema mal curado. El tratamiento profesional creo que debería ser una herramienta. A veces cuando curamos con el tambor podemos estar dando sobredosificaciones con Concept. Estas serían las dosis normales. Les digo esto porque gran parte vino la investigación de esos lotes que teníamos como fitotoxicidad y buscamos todas las variables para despejar y con el rigor científico a campo que se puede lograr, porque a veces todas las variables no se pueden controlar, y hacíamos tratamiento con Concept y bueno, evidentemente cuando ya uno pasa 10 o 30 veces la dosis, tenemos problemas de fitotoxicidad por Concept, pero sí se podría llegar a dar si no hacemos un tratamiento profesional de la semilla. Me dice Pablo que me quedan 5, así que vamos a darle... Bueno, de plagas más importantes, yo lo que tomé de Argentina, no sé si acá será problema o no, mosquita, pulgón verde y barrenador. Mosquita básicamente para las fechas tardías principalmente, pulgón verde más en temprana que tardía y más en convencional que en directa, por el tema de reflexión, y el barrenador en fecha tardía es casi clavado que va a tener. Por eso yo quisiera saber si no tienen acá en Uruguay o no, pero en Argentina se ve mucho, y una plaguita que es silente y es... Para monitorearla no es muy agradable para los ingenieros. Y Spodoptera, sí. Spodoptera también hablamos ahí el tema de recuperación, barrenador no se recupera. Bueno, simplemente lo de la mosquita para lo que no conocen, muchos me decían que no veían mosquita, pero después le quiero mostrar la última foto, porque yo la verdad hasta que me avivé que los daños eran de mosquita, me llevó un tiempo, en el tiempo que recorría más maíz que sorgo. Y bueno, es una plaga que en realidad ella se va perpetuando si tiene puentes de flores, ¿tá? Porque vive un día, no vive más de un día, pone la flor únicamente cuando están los estigmas visibles, o sea que sigue la flor, entonces sigue, si los cultivos, en la medida que yo tenga cultivo escalonado, va a ir siguiendo la flor, y dentro del lote lo mismo. Y bueno, puedo poner hasta 50 o 250 huevos por día, y la capacidad efectiva es una mosca te puede estar infectando 45 granos, ¿no? Te puede estar dañando 25 granos, porque te puede meter hasta 8 huevos por flor, aunque uno solo queda, ¿no? Sí, Pablo. El ciclo total de esta mosquita vive un día, pero el ciclo total de larva, huevo, hasta dar la vuelta son 16 días. Pero ella está un solo día. Esto no sé si es de acá o me gustó muchísimo ¿es de acá? Es de acá. Me encantó, muy bueno. Está vigente y es tal cual. Y el tema siempre lo muestro porque no podía encontrar algo del tema porque nosotros mucho con el tema de la siembra directa y el glifosato, el sorgo de Alepo dejó de estar como puente verde, y ¿cómo es? Y esto es lo que explicaba, sí, Pablo, dale todos los slides, el incremento de la mosquita. Es un trabajo que, la verdad que el trabajo estuvo vigente, viejo, muy bueno, muy bien explicado, me gustó mucho. Donde, bueno, la mosquita va teniendo su incremento que viene de diapausa acá, va incrementándose porque va encontrando puentes de flores, de guacho. Entonces la siembra que es tan tardía va a venir con una carga de mosquita tan alta que van a ser las más afectadas, ¿no? Esto es lo que estoy tratando de decir, de ponerles acá, que las siembras tardías serán las más probables de tener mosquitas. Después vos por ahí me puedes comentar si es problema o no acá,
Años sí, años no. Bueno. ¿Y lo identifica bien el productor del daño mosquita? No. Bien. A mí me costó. Me creía que eran otras cosas. Creía que eran otras cosas. Por eso... Los agrónomos veteranos salían a cazar mosquitas con la bolsa. Ah. Sabían que era un problema. Los agrónomos más jóvenes pasó un tiempo que tuvieron muchos problemas. Y además el sorgo está muy mal distribuido. Ok. Hay colegas que están teniendo problemas con la mosquita porque no tienen sorgo. No tiene sorgo. Bien. Están pidiendo aprender de vuelta. Bien. No es todos los años. No es todos los años, no, eso estoy de acuerdo. Y el tema de la siembra directa y el glifo que Luminosos Puente Verde fue un gran tema, ¿no? Pero si en la medida que se incrementa el sorgo y se hacen escaleritas de floraciones, porque ella es lo que va buscando la escalerita, vamos a tener más problemas de sorgo, ¿no? Bueno, ahí lo de los umbrales que hablaban es, en realidad es una plaga que está viendo la dinámica de la floración. Muchos se concentraron diciendo, ¿qué le tiro, qué no le tiro? Con muy poquito la matás. En realidad lo que hay que estar entendiendo es la dinámica de la floración y tal vez haya que hacer varios controles, porque una campana en un lote tal vez esté 16 días floreciendo y ella lo que va siguiendo son los estigmas, ¿no? Y uno de los primeros controles que mencionaba el trabajo era con 30 o 35% de las panojas expulsando polen, viendo las anteras que están en puesta, ahí ya se podría hacer un umbral orientativo de 1 por panoja, aunque hay umbrales nuevos ahora. Pablo, siguiente. No, lo que les quiero decir a colación, lo que hablábamos hoy de cultivo desparejo, los nacimientos, la sequía, bueno, acá se nos puede complicar un poquito la mosquita, ¿no? Pablo, la siguiente. Porque esa campana que estábamos hablando de floración, que por ahí duraba 16 días, en un cultivo desparejo capaz que la tenemos mucho tiempo. Entonces es una fuente continua de mosquita para los lotes. Esto es lo que les decía, cuando vayan al campo, yo siempre digo que estar mirando autopsias es una buena enseñanza para aprender para la campaña siguiente. Uno tiene que ir aprendiendo de sus errores, de la gente que lo va ayudando y de la observación. Y bueno, esto que ustedes a veces saben ver acá no son los estigmas, sino que son las pupas de las mosquitas. Entonces, la siguiente, Pablo, a ver. Cuando vean cultivos así mal granados, como yo en mi primera historia pensaba que era mal granado por algún tipo de estrés, en realidad era una mosquita que estaba haciendo daño. Por eso le digo, aprender a mirar la autopsia, aprender a mirar el cultivo aunque ya esté al final del ciclo para entender qué es lo que pasó y cómo puedo actuar el año siguiente, ¿no? Bueno, un minuto. Esto es, el umbral de mosquita es un trabajo nuevo donde saca el umbral de una mosca por panoja y donde hace variar el umbral de acuerdo a cuántas panojas tengo por hectárea. Si yo llego a tener, ahí no miro bien, si yo llego a tener 100.000 plantas por hectáreas, ahí sí el umbral sería alrededor de 0,8 o una mosquita por panoja. Si la densidad baja, tengo que estar teniendo como umbral más mosquitas por panoja, y si la densidad aumenta, menos mosquitas por panoja. Porque ella tiene una capacidad infectiva de, acuérdense, cada mosquita 45 granos. Entonces va a estar dependiendo de la densidad, la cantidad de flores totales que yo tengo por hectárea, que podría ser la misma, pero lo que varía es por panoja. Bueno, pulgones, va muy rápido. Lo que le quiero decir es, bueno, de vuelta, aprendamos a mirar. Esto es pulgón del maíz. Si llegamos a ver pulgón del maíz, tratemos de no tirarle, porque es bueno él. Te va creando los benéficos que después te pueden estar ayudando para un posible infectación de pulgón amarillo que tiene una capacidad agresiva y de reproducción y tóxica increíblemente más alta. Bueno, el pulgón verde en Estados Unidos o en Kansas generalmente en estadios bien tempranos. Todo lo que se ve acá, por lo menos en Argentina, son en estadio prebota o bota, que es donde es más dañino. Y de vuelta, aprender a mirar. Cuando vean este spray rojo arriba del cultivo, tal vez arriba de la chata lo puedan ver, pero podemos bajar, pero que se ve de arriba, digo, cuando vean esto, den la vuelta y llámense la atención, porque en esto yo ya había llegado tarde incluso. Ahí había una alarma de colonia que estaba haciendo algo tóxico y en el EME están los pulgones. La siguiente, misma fecha, fíjense lo que había abajo, ya tarde. Pulgón, colonias a patada. Y esto es muy agresivo, porque el pulgón tiene, pasame un cachito al anterior, el pulgón tiene una capacidad, el pulgón verde tiene una capacidad agresiva muy alta, puede producir 8 generaciones en 25 días o aún más. Entonces, tiene un potencial reproductivo muchísimo más alto que cualquier otro áfido.
Entonces, cuando ven la alarma, cuidado y aplicar, porque lo que se produce, Pablo, si ya termino, es esto. Se quedan sin hojas, ¿tá? Se quedan sin hojas y el grano queda todo chuzo. Pablo, siguiente. Y pasa esto, pasa los vuelcos, estos son reclamos de vuelco, donde en realidad de pulgón, de vuelta a mirar la autopsia. Miren, acá están todas las ninfas de pulgón, los restos de pulgones, esto es la fumagina, esto fue todo por pulgón, todo ese volcado. De vuelta, el avión no aplicó, esta avión a borboleda, aplicado, fíjense la diferencia, esto no llena. Ya me queda poco tiempo, dice Pablo. Los umbrales, bueno, se los dejo como corazón. 20% de plantas que vean alguna colonia ahí abajo que viene en seca, ya apliquen. Acuérdense, se tienen que anticipar porque es muy agresiva esta plaga. Y diatrea. No me lo quería dejar pasar. Lo llamo un minador silencioso porque nunca piensan que tienen, pero en realidad lo tienen. Pablo, la siguiente. ¿Cómo lo pueden ver a campo? Una manera de autopsia. Cuando ustedes miren que tiene el color diferente, esto porque acá, ¿qué hay? Lo que ocurre acá, la siguiente, las glumas están cubriendo el grano. ¿Y por qué las glumas están cubriendo el grano? ¿Y por qué ese aspecto pálido grisáceo? Porque lo que yo veo es gluma, no veo grano. ¿Y por qué veo eso? Porque el llenado se ve afectado. ¿Y por qué se ve afectado? Porque tenía un minador silente ahí que yo ni tenía idea que lo tenía, que era barrenador. De vuelta, hagan autopsia y fíjense si tienen barrenador. Por lo que me están comentando, si le están dando tanto a la cogollera, tal vez para aplicar, tal vez el barrenador lo estén controlando indirectamente sin darse cuenta. Bueno, si no, lo que tenemos que hacer es aplicar el método de monitoreo de huevo, y Anone hizo un trabajo espectacular con maíz, es válido para sorgo también. Cuando las posturas están amarillo-anaranjadas, tenemos unos 6 días para que eclosionen. Y cualquier tratamiento químico funciona, cualquier piretroide, Fighter Plus, cualquiera, y hasta desarrollo tal vez de amidas para, me cortó Pablo, para, ¿cómo se llama? Para no hacer tantos tratamientos. Estaba secado con glifosato, pero bueno, esto con cuestiones de tiempo, Pablo me cortó. Secado de secado precosecha, porque no sé, no sé acá. El puntero de secado precosecha. Esto lo ponemos como herramienta. Esto en Argentina, en el oeste de Argentina se está usando mucho. Yo no sé si esto ustedes lo van a poder capitalizar, lo que estamos hablando hoy. Bueno, acá el Toro me dice que lo hacen. No, lo que le quiero decir, esto es una curva de secado, ¿tá? Y si ustedes quieren estar adelantando que se le acelere la tasa de secado, en realidad tendrían que estar secando con glifosato antes de que todos los granos estén pintados. O sea, estar comiendo en un poquito de rendimiento, con un 30 o 35% de humedad. Perdón, no comiendo el rendimiento porque en realidad va a venir removilización. Y eso va a ser la única manera de que puedan anticipar la cosecha por secado. El gran drama de eso, que no se lo recomiendo eso sí es para consumo. Si va para comercial, no lo hagan, porque muy probablemente muchos de los granos no estén coloreados y paramos al cultivo ahí y vamos a tener rechazo comercial. Entonces, generalmente lo que hacemos en Córdoba es dejar que coloree, ya terminó el llenado de grano, no vamos a tener un efecto importante en la tasa de secado porque ya el grano terminó su madurez fisiológica y el secado va a depender únicamente del ambiente, pero tenemos un par de ventajas que las vimos allá. Facilidad de cosecha, menor pérdida por cola, porque nosotros allá los cultivos los estamos cosechando con planta verde. Acuérdense que el cultivo de sorgo sigue verde. No sé, tal vez ustedes si siembran tarde y agarran tal vez no sé, pero por lo que me están comentando acá con la seña sí. Y transferencia de agua al cultivo posterior, sin rebrote, que es el punto a discutir, por ahí que tenía con los técnicos de acá, que me comentaban ya a la mañana y están muy acertados lo que dicen, que tal vez acá el tema de transferencia de agua, de barbecho o de cosas no es tan importante porque no hay perfil importante. Acá estamos con suelo en Córdoba, Pludole, de 1 metro y pico, donde 20 milímetros de agua que yo le dé a la soja y que no me rebrote el cultivo y que no me consuma agua durante el barbecho es espectacular. Son esos 300 kilos que le estaba hablando para la soja posterior. Este punto lo podemos discutir para Uruguay, para mí es un desafío. Lo mismo que el espaciamiento y densidad, un comentario que me hicieron hoy. Y bueno, no tengo nada más para agregar.